Hemos pasado la Cuaresma, hemos pasado la Pascua de Resurrección, y nos vamos encaminando rumbo al Pentecostés, ¿no? Vamos recordando, en cada semana vamos caminando hacia eso, poder ir caminando con Jesús y viendo estos encuentros que tenemos con Jesús, encuentros transformadores con Él, con su gracia. Y hoy quiero hablarles acerca de reconocer a Jesús, de reconocer al Jesús resucitado, al Jesús que sus propios discípulos no pudieron reconocer en su momento, ¿no? Caminaron con Él 3 años, Jesús muere, resucita y no lo pueden reconocer. Y Jesús tiene que actuar en la vida de ellos para que ellos puedan otra vez reconocerlo. Aquel que había vivido con sus apóstoles durante 3 años, después tenía que volver a reencontrarse con ellos y a provocar este avivamiento. Entonces, hoy vamos a ver el texto que está en Lucas, capítulo 24, del verbo 13 al 32, que es la continuación del pasaje que vimos la semana pasada. Dice así la palabra de Dios: aquel mismo día, 2 de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, preguntó. Se detuvieron cabizbajos. Uno de ellos, llamado Cleofas, dijo: ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, preguntó. Ellos respondieron: lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron nos contaron que se les había aparecido unos ángeles quienes le dijeron que Él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. «Qué torpes son ustedes», les dijo, «y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar a su gloria?». Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a Él en todas las Escrituras. Y acercándose al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos. Pero ellos insistieron: quédate con nosotros que está atardeciendo, pronto será de noche. Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, los bendijo y lo partió y se los dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero Él desapareció. Se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Un texto que la verdad que nos deja prácticamente absortos de cómo alguien no puede reconocer a Dios y esta expresión, ¿no?, con la que termina. ¿No? Cuando reconocieron a Jesús, ahí en el mismo momento en el que ellos les son abiertos los ojos, dicen: qué estúpido que somos, no ardía nuestro corazón mientras Él nos explicaba las Escrituras. O sea, ¿cómo no pudimos reconocer al Maestro si estaba delante nuestro, estaba caminando con nosotros? Y algunas otras cosas que vemos, ¿no? Ahora lo vamos a ir viendo a lo largo de la exposición. La introducción, un día de victoria. Un día de victoria que es el día de la resurrección de Cristo. Es un día de victoria sobre la muerte, de victoria sobre el pecado, de victoria sobre las leyes naturales. Un día de victoria sobre el diablo y sus huestes de maldad. Un día de victoria ante la propia humanidad. La humanidad que tanto lo despreciaba, que tan mal le caía, como veíamos la semana pasada, ¿no? Que a los sacerdotes les convenía que Él se haya muerto. Se habían librado de aquel que decía:
La comunión con Dios es personal, la comunión con Dios no tiene que ver con poner ningún intercesor entre uno y otro. Acá no hay cadenas de mando para lograr llegar al Padre. El acceso al Padre es directo. No necesitan un sacerdote, no necesitan una religión. Y también le pasaba lo mismo a los fariseos. Los fariseos pensaban que su moralidad y su cumplimiento de las normas era lo que los habilitaba para poder acceder a Dios. Y Dios le dice, no, ustedes son unos ciegos, ustedes están ciegos. Ustedes están ciegos porque ustedes lo único que buscan con su santidad, entre comillas, es oprimir al otro. Ustedes lo que les gusta es que cuando los inviten a las casas los pongan en el primer lugar en los banquetes. A ustedes les gusta eso, a ustedes les gusta que la gente los vea por la calle y les diga, ¡oh, qué bueno, pastor, qué lindo! ¡Oh, el apóstol, el profeta, la persona esta que tiene la unción!, ¿no? Eso es lo que les gusta a ustedes. Les gustan los beneficios de ser representantes de Dios, no les interesa la comunión. Y Jesús le dice, a ustedes les gusta ir a devorar las casas de las viudas. Eso es lo que les gusta a ustedes. Ustedes son sepulcros blanqueados. Ustedes disfrazan la comunión con Dios, ustedes disfrazan la relación con Dios, la disfrazan con esa moralidad, con esa imagen de grandes hombres. Y no descarta la moralidad Jesús, porque Jesús dice, si su justicia no fuera mayor que la de los fariseos y de los escribas, no son aptos para el reino de Dios. Pero dice, cuídense de no ser unos sepulcros blanqueados, que por fuera está todo muy lindo y por dentro hay podredumbre y hedor y mugre y cosas muertas, ¿no? Pero este es un día de victoria, era un día de victoria, un día de la resurrección, un día que jamás hubo un día como ese. Dice que el día que Jesús resucitó, muchos de los muertos que habían sido enterrados hacía un tiempo ya, salieron de las tumbas. Era tal el poder. Porque a pesar de la muerte, ¿no? A pesar de la muerte, el poder que levantó a Cristo de entre los muertos es el mismo que resucitó un montón. Dice que la gente, me imagino el susto que se habrán pegado cuando te aparecía el que habías velado hacía una semana, te aparece en tu casa vivo. Y yo no sé qué, yo estaba en la tumba. O sea, y el tipo que se levanta en la tumba. Imagínate. La persona que... ¿Cómo que estoy acá? ¿Cómo es que me trajeron de vuelta? Porque no entiende nada. No entiende nada. Fíjense el poder, no hubo ningún día así como ese. Y acá se da esa paradoja. Los discípulos dudan, empiezan a dudar, no sabemos si les llevó. Parece que el cuerpo no está, pero... Y los enemigos de Cristo sí creen. Ellos sí creen. De hecho, yo recuerdo hace mucho tiempo un sermón que lo escuché, después lo prediqué también. ¿Cuánta plata se pone para que el Evangelio no vaya adelante? ¿Cuánta plata ponen, no es cierto? ¿Cuánta plata le ponen al Rabí Shankar cada vez que viene acá a Argentina, no? ¿Cuánta plata se pone en retiros espirituales de la nueva era? ¿Cuánta plata se pone en llevar adelante herejías como la cienciología, ¿no? Y decimos, no, bueno, pero está John Travolta, ahí está Tom Cruise, son grandes evangelistas, militantes de ese tipo de cosas. ¿Cuánta plata ponen los testigos de Jehová con la Watchtower? ¿Cuánta plata pone la iglesia mormona? ¿No es cierto? ¿Cuánto dinero? Y eso no es nuevo. No es algo, surgió ahora. No. Porque ustedes recuerden, el texto bíblico de la resurrección, cómo se les pagó a los soldados para que ellos, no solamente se les perdonó la vida, sino para ocultar la verdad de que Cristo había resucitado, se les había pagado para que no abrieran la boca y para que dijeran que los discípulos habían robado el cuerpo. Desde el principio del Evangelio
Hay gente poniendo plata para ocultar la verdad. Y nos preguntamos cómo es el Cristo después de la resurrección, cómo es Él. Porque cuando uno ve la vida de Jesús, tiene un nacimiento humilde, tiene un nacimiento en la pobreza, tiene también una vida muy compasiva, una vida que se aproxima, se hace prójimo del ser humano, una vida que también es accesible. No vemos a un Jesús, no, mira, para hablar con el pastor primero tenés que hablar con tu líder de célula, después tenés que hablar con el pastor de no sé qué, y después llegás allá. Yo recuerdo cuando era director en el seminario, hacíamos unas conferencias, y vino un pastor, uno de los pastores, un año se les había ocurrido hacer muy marketinero, eran todos nombres, wow, todos los nombres. Invitaron a todos los pastores para hablar de la predicación expositiva. Yo digo, ay Dios. O sea, bueno, está bien. Los trajeron para hablar de todas las cosas que no deberían ser predicación expositiva. Lo trajeron para eso. Y me acuerdo uno en especial que llegó con la esposa, llegaron todos ahí, todo. Se rebalsaba el aula magna del seminario. Había gente hasta ahí. Habló 4 pavadas que no tenían ningún sentido. Porque fue así, pasó un video de propaganda de la iglesia de él, qué sé yo, dijo un par de pavadas y no habló nada de la predicación expositiva. ¿No? Una persona que no tenía ni idea de lo que era la predicación expositiva. En la práctica pastoral seguramente sabe lo que es la predicación expositiva, pero en su práctica pastoral no la utiliza porque utiliza el sentimiento, la música, todo eso. Y me acuerdo que cuando terminó se armó una cola enorme para ir a saludarlo. Entonces yo sé que había muchos ahí en la cola, porque eran alumnos míos, que se congregaban con él, que se congregaban en la iglesia con él. Entonces yo le digo, ¿qué hacen ahí en la cola? Me dice, no, dice, a ver si lo puedo saludar. Pero si lo ve todos los domingos en la iglesia. No, nosotros no lo vemos. Él llega a la hora de la prédica, se sube, predica y se va. No son accesibles. Hay personas y liderazgos que no son accesibles. O sea, eso es lo que Jesús era. Jesús era accesible en el momento, durante toda su vida. Después una persona que demuestra sus sentimientos porque llora sobre Jerusalén, llora ante la tumba de su amigo Lázaro. También alguien que guarda silencio durante su juicio. O sea, era una persona, muestra interés también en la muerte de las personas. Se interesaba por todos. El tema es, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué tipo de Jesús es? Este Jesús resucitado. Porque podemos tener la falsa impresión de que Jesús en verdad es el Pantocrátor. El Jesús, ese Jesús bizantino que vemos en las cosas que tiene el alfa y la omega en la mano, así, que tiene una aureola y que es un Dios así como poderoso, como alguien muy distante, ¿no? O podemos tener por otro lado la imagen del Cristo crucificado, totalmente derrotado, ¿no? Como una imagen de derrota. Pero en el medio hay algo. En el medio hay algo. En el medio está el verdadero Cristo, está la verdadera imagen de Cristo. Están esas dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Por eso, ¿qué tipo de Cristo? Por eso tenemos que ver, nuestra mirada tiene que estar puesta en el Cristo resucitado que se comunica con los hombres. ¿Y cómo se comunica con los hombres? ¿Cómo es la forma en que esto se comunica con los hombres? Vamos a ver en 3 puntos, como siempre. Lo primero es que Él se comunica con los hombres siendo el Cristo que camina con los hombres. Él camina con nosotros. Lo segundo es el Cristo que se preocupa por los problemas de los hombres. No es un ser lejano, sino que es alguien que se preocupa por nosotros, y también es el Cristo que enciende nuestros corazones, que enciende el corazón de las personas. Vamos al punto 1, el Cristo que camina con los hombres. Versículo 15. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Mientras discutían, estaban deprimidos, estaban súper deprimidos. Y ellos iban hablando de otra cosa. Y Jesús se tiene que acercar a ellos y mostrarse, y tocarlos, y estar con ellos.
y que lo vean. A veces nos pasa así, ¿no? La iglesia se junta a lamentarse. Uy, las cosas que no pasan, qué complicado. Y Jesús se tiene que venir, sentar a la mesa y mostrarse. Y decir, bueno, ¿de qué están hablando? ¿De qué están hablando? Y era el mismo día para Jesús que el mismo día que era para los... Porque era el día de la resurrección. Esto había pasado todo ahí, en el momento. Es lo que venimos viendo hace varias semanas. Ello era un día para regocijarse, para alegrarse de la noticia que habían llevado las mujeres. De decir, miren, el Señor no está, resucitó. Pero ustedes recuerdan qué es lo que había pasado. Están hablando tonterías estas, dijeron. Están hablando pavadas las mujeres, están todas locas. Eso fue lo que pasó, ¿no? Y fue Pedro y fue Juan corriendo y tampoco no vieron, pero no creyeron en lo que las mujeres le habían dicho. No creyeron en que las mujeres habían sido visitadas por un ángel, habían recibido una revelación de parte de Dios de que Cristo había resucitado. El ángel no le dice, resucitó, le dice, como él ya les había dicho cuando estaban en Galilea, así como él les había dicho, en ese momento él debía ser muerto y al tercer día iba a resucitar. Se los había comentado ahí hacía 3 días, pero todos se habían olvidado. Y cuando las mujeres van con esa cosa, dicen, son tonterías, son pavadas, no le creen. Por eso las mujeres tienen miedo también. Tienen miedo de ir porque no saben con qué se van a encontrar. No saben con qué se van a encontrar con respecto a los apóstoles, si le van a dar bolilla o no le van a dar bolilla. Era un día también de triunfo, pero ellos están miedosos, están todos, acuérdense que estaban todos encerrados, temiendo de que los vayan a buscar. Habían matado a Jesús, muchos de ellos, ¿no? Pedro ya lo había negado, pero eso que pasaba con Pedro pasaba con todos, a cualquiera que, estaba con Jesús. No va a ser cosa que estos sigan con lo mismo, ¿no? Un día como las mujeres, ¿no? Un día como las mujeres los entendieron, que volvieron con su corazón lleno de cánticos, de sermones, de palabras, de un mensaje del Evangelio nuevo, y ellos están tristes, ¿no? Dice, los discípulos deprimidos regresaban a su casa en Emaús. Estaban deprimidos. Entonces Cristo empieza a caminar con ellos, Él se une a ellos. Y eso nos da la pauta de que Él no se ha alejado nunca de la humanidad, que Él todavía se acerca a nosotros, que Él camina con nosotros, que Él peregrina. Somos peregrinos acá en esta tierra, pero Él peregrina con nosotros, pero Él camina con nosotros. No tenemos que sacarlo a caminar llevándolo arriba como el arca, como vimos en la reflexión con la que abrimos. Que vamos a la guerra con el arca y la sacamos el arca, porque el arca no tiene pies, no necesita. Como Cristo no, Cristo camina con nosotros. No necesita que nosotros lo empujemos, no necesita que nosotros lo agarremos, lo avivemos y vamos, Señor, dale, acompáñanos. Él nos acompaña. Él le dice, vengan, síganme. Él le dice, síganme. Vamos, vamos. Y Él se pone adelante. No necesita que nosotros lo movamos. Y tampoco ha cambiado la ternura de Jesús. Jesús es una persona que trata a los demás con ternura, que los entiende. Y a veces la ternura tiene que ver con eso, ¿no? Dice, qué torpes que son, ¿no? Que todavía no han entendido nada. Los trata como criaturas, como chicos chiquitos. Y nosotros pensamos a veces que nos pintan a un Jesús tan lejano. Ustedes saben que acá igual nosotros predicamos ese Cristo también, ¿no? El Cristo universal, el Cristo que mantiene con su poder todo el universo, no solamente que es el creador del universo, sino que aparte lo sigue sustentando con el poder, con su poder. Él es el Cristo que no se le escapa nada, ¿no? Que el sol no se acerca ni se aleja de la tierra para que no nos achicharremos ni nos congelemos. Está todo en su justa medida, la tierra gira a la velocidad que tiene que girar para que no sacamos todo volando. ¿No? Y también no gira a menos velocidad porque si no la gravedad nos aplastaría. Es ese Cristo universal, ese Cristo cósmico,
que está con el cosmos, ¿no? El cosmos, la palabra cosmos en la Biblia es como todo el mundo, todo lo creado también. Es ese Cristo cósmico, pero es ese Cristo humano que también camina con nosotros y que se puede sentar a conversar con cada uno de nosotros. Y Él fue con ellos todo el camino. Él caminó, no caminó un ratito, caminó con todos. Segundo, es el Cristo que se preocupa por los problemas de los hombres. ¿No? Sí, lo leemos. Versículo 17 al 25. Dice, ¿qué vienen discutiendo por el camino?, preguntó. Se detuvieron cabizbajos. Uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, preguntó. Ellos respondieron, lo de Jesús de Nazaret. Y fíjense esto, era un profeta poderoso en obras. Hacía un tiempo Pedro había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahora era un profeta. Era uno más. Ya dejó de ser el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Era un profeta. Poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes y los sacerdotes, nuestros gobernantes, lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él el que redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. Ellos pensaban otra cosa, nosotros pensábamos, pero bueno, parece que no, Parece que ya pasaron 3 días. Como veíamos ayer en la serie esa de Moisés, ¿no? Pasaron 40 días, se quedó ahí en el monte Sinaí. Cuando bajó estaban todos adorando un becerro de oro. Era un desastre eso, cuando bajó. No se aguantan 40 días, estos ni 13 habían aguantado. 3 días. Siendo que Jesús le dijo, 3 días eran 3 días, muchachos. ¿Qué hacemos? Y ya bueno, nosotros queríamos, pensábamos que... Fíjense cuál es la pregunta que les hace ellos. Dice, ¿qué conversan? ¿Por qué están tristes? ¿Qué es lo que conversan? A ver, yo los quiero escuchar, a ver cuál es su razonamiento. ¿Cuál es la forma en la cual ustedes están pensando que son estas cosas? Y algo, ¿no? Él sabía lo que ellos estaban pensando, porque Él conoce, su corazón necesita, pero aún como hoy necesita que nosotros se lo digamos. Esto es como el psicólogo, ¿vieron? El psicólogo, vos no pagás al psicólogo para que él hable, y tampoco pagás al psicólogo para escucharlo. A veces uno paga al psicólogo para escucharse. Vos te escuché decir, no puedo ser tan tarado. Digo, ¿no? Digo, un psicólogo que te venga y te cante la posta, ¿no? Digo, que te diga, ¿sabes qué? Sos un tarado. Sos un tarado. No, porque mi papá no me compró la bicicleta cuando era chico. Comprátela, flaco. Tenés 40 años, ya me compré 4 departamentos con lo que te cobré a vos, flaco. Andá, comprátela, dejate hinchar. ¿No es cierto? A veces necesitamos y escucharnos a nosotros. ¿Vos nunca te pasó que alguien te dice, ¿te estás escuchando lo que estás diciendo? ¿Es coherente lo que estás diciendo? Porque muchos de nosotros decimos, no, porque hay gente que piensa distinto. No pensás distinto, tenés intereses distintos. No es lo mismo pensar distinto que tener intereses distintos. Tenés prioridades distintas. Porque pensar distinto, todos pensamos igual, todos pensamos de la misma manera. Pensar es pensar de la misma manera. Porque ¿qué sería pensar distinto? Que alguien piense que A es igual a B y que B es igual a C, sin embargo C no es igual a A. Eso es pensar distinto. Pero si todos seguimos la misma lógica de pensamiento, todos pensamos igual, todos tenemos la misma forma de entender las cosas. Pero tenemos intereses, prioridades, ganas, sueños, cosas distintas. Pero son cosas nuestras, cosas de nuestra vida. Entonces Jesús se para ahí y dice, ¿qué están pensando? ¿Qué están conversando? ¿Qué es lo que... ¿Por qué están tristes? ¿Por qué están tristes? ¿No? Y encima le dice, no te enteraste vos. Y eso es lo que a veces necesita Jesús, o lo que quiere Jesús de nosotros, que nosotros se lo digamos. Que se lo digamos para que nosotros podamos escucharnos. Mirá la pavada que le estoy pidiendo al Señor, no puede ser. Yo me estoy molestando por esto. Y Dios da a manos llenas. Dice Jesús,
¿Qué padre, por malo que sea, si el hijo le pide un pan, le va a dar una piedra, o si le pide un pescado, le va a dar una serpiente? Si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas cosas a los hijos, ¿cómo el Padre Celestial no les va a dar a ustedes cosas buenas? Y no solamente cosas buenas, porque si no en el texto paralelo dice, no les dará a ustedes el Espíritu Santo, a aquellos que se los pidan. ¿No? Esa forma nueva de pensar. Y ahí está el problema. Ellos piensan que Él está muerto. Ellos ven eso. Ven, está muerto, qué sé yo. Nosotros abrigábamos la idea de que Él nos iba a introducir en un mundo nuevo, pero está muerto. Y así pensamos nosotros. Muchas veces pensamos, ¿será verdad esto, che? ¿Será que habrá algo después del otro lado? ¿Dios estará actuando a nuestro favor? Porque no se nota. ¿Viste? Y los discípulos están todos deprimidos, están todos recontra deprimidos. Y nosotros también nos deprimimos en muchas ocasiones. Y nos desanimamos y nos entra el miedo, como si Dios estuviera muerto. Como si Dios no estuviera muerto. Y nos desesperamos y empezamos a buscar caminos distintos, como si Dios ya no existiera. Como si Dios ya no estuviera, y gemimos y nos lamentamos y estamos como si Dios no estuviera reinando. Bueno, el día que Dios reine, Dios está reinando. Dios está reinando. El reino se ha acercado. No está establecido, obviamente, no está establecido en la tierra. Jesús no está sentado en el trono acá en la tierra, sojuzgando a todos. Muchos lugares, por ejemplo, como la nación islam, ¿no? la nación islámica y todo eso, piensan que son teocracias. Pero es de la misma forma que pensaba el pueblo de Israel que cuando David estaba reinando eso era una teocracia. Y eso no era una teocracia. En todo caso, era el gobierno de la religión, de los religiosos. Pero no era el gobierno de Dios, porque al fin y al cabo, cuando a David se le ocurría algo, hacía lo que quería. Cuando a Salomón se le ocurría algo, hacía lo que quería. Cuando a Saúl se le ocurría algo, hacía lo que quería. Todos los reyes se le ocurrían cosas. Y hoy pensamos que algún presidente, porque tenga alguna creencia en especial, y Dios está reinando. No, la teocracia es que reine Dios. Que Dios dicte las normas. Que Dios esté sentado en el trono. Eso es una teocracia. Y eso va a ocurrir cuando Cristo vuelva. Pero hoy no ocurre eso. Pero para nosotros, para los que creemos, Cristo reina. Porque Cristo reina sobre nuestra vida, porque nosotros somos parte de ese reino. Nosotros somos parte del reino. Nosotros, somos ajenos a esto, a este mundo, a esto somos ajenos. A este sistema de que se ven las cosas, a cómo tienen que ser las cosas acá. A eso somos ajenos. Pero al reino de Dios no somos ajenos. El sermón del monte está vigente para nosotros. Los 10 mandamientos están vigentes para nosotros. Oramos por las dudas que Dios nos escuche. Oramos con esa oración de Cristo. Padre, ¿tú sabes que me escuchas? O oramos, bueno, vamos a ver si sale. A lo mejor, quién sabe, ¿no? ¿Qué sé yo? Hay que poner los huevos en varias canastas. ¿No? Y decimos, no, orando, con el mazo dando. Y eso es auténtico, es verdad. Pero a veces, ¿en qué tenés tu confianza? ¿En el mazo o en la oración? ¿En lo que vos hacés en tus fuerzas o en lo que Dios puede hacer? Hay una diferencia. Son prioridades, son ganas, son sueños, son proyectos. Eso es lo que cambia todo. Y así nosotros tenemos que recordar eso, ¿no? ¿Se acuerdan que la semana pasada estuvimos hablando de recordar, ¿no? Recordar continuamente lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Último punto. Él es el Cristo que enciende el corazón de las personas. El Cristo que enciende, que aviva el fuego en el corazón de las personas. Versículo 32. Se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? ¿Cómo es que no lo veíamos? Y estaba ahí al lado nuestro. Y nos estaba explicando las Escrituras. Cuando uno abre las Escrituras y lee y todo eso, el Espíritu Santo está
Está enseñándonos. Está ahí con nosotros. Haciendo sabio al sencillo. ¿No es cierto? Eso es lo que dice el Salmo 19 y el Salmo 119. ¿No? La palabra de Dios que hace sabio al sencillo. Al que nosotros tildamos de burro, de que no sabe, de que no puede entender. Pero este pibe no lee. ¿Qué va a entender? No entienden, ¿no? Hoy los chicos no leen, no tienen comprensión de texto. Bueno, el Espíritu hace que uno entienda, ¿no? Y ellos necesitaron que los corazones sean avivados, que el fuego sea avivado. Porque ellos en algún momento habían esperado grandes cosas de Jesús. Nosotros abrigábamos la esperanza de que Jesús haga algo, pero ahora solamente decían cosas lindas de Jesús. No, fue un profeta, hacía cosas lindas, no sabe las cosas que hace Jesús. Qué lindo que es lo que hace Jesús. Pero ya dejamos de abrigar esa esperanza de un reino. Una esperanza de algo grande. Una esperanza de eternidad. Una esperanza de gozo, de paz, no de una alegría momentánea. Ay, qué lindo lo que dice Jesús. Esa esperanza corta que dura 5 minutos. No es algo lindo que decir Jesús, es algo por lo cual vivir. No se vive un rato, no es una experiencia momentánea. El Cristo vivo no es una experiencia momentánea, el Cristo vivo es alguien con quien caminar, alguien con quien vivir. Es vida. Es vida, uno tiene que vivir. Pero una experiencia continua con el Cristo vivo. Esperaban que hiciera milagros, ¿no? Esperaban que nosotros y pensábamos que iba a bajar un fuego del cielo y que iba a matar a todos los romanos y que nos iba a libertar a todos, pero ahora dudaban de la resurrección. ¿Qué es más fácil, derrotar un ejército, hacer caer un imperio o resucitar un muerto? No sé, yo he escuchado a lo largo o hemos estudiado que a lo largo de la historia los imperios siempre terminan cayendo. Hay una canción que dice, hasta las más viejas ruinas tienen escritas la palabra poder. En algún momento todos los reinos, todos los imperios creyeron que eran los más poderosos, que eran un reino milenario, que eran un imperio que nunca nadie lo sé. Nada dura para siempre. Todos cayeron. Pero, ¿resucitar un muerto? Y resucitar. O sea, pedían milagros, pero no creían en el milagro. Y, como dice Jesús, son lentos para creer. Qué torpes son ustedes y qué tardos de corazón, qué lentos que son para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo todas estas cosas antes de entrar a su gloria? Una vez habían estado entusiasmados con todas estas cosas que Jesús les estaba diciendo y ahora estaban fríos. Estaban fríos, no sabían. Nos quedamos helados. Se quedaron helados con todo esto. No sabemos qué es lo que va a ocurrir, la verdad que no sabemos qué es lo que vamos a hacer. Vamos todos a casa. Y ellos lo único que hacían era recordar días mejores. Sí es cierto que, como lo repito varias veces, a Cristo, a Dios, se lo ve mirando hacia atrás, no hacia el futuro. Porque te puedo asegurar que cuando vos mirás hacia atrás, te das cuenta la presencia de Dios, cómo fue caminando con vos a lo largo de la vida y vos te estabas distraído, pensando en otra cosa. Vos dijiste, la verdad que en este momento, no sé. Mirá, la iglesia te puede fallar y te puede dejar de lado. A mí me pasó, yo tuve mi hijo con problemas de droga, me dijeron, no, es una prueba de Dios, nosotros no tenemos que meternos, los pastores. Mamá, es una prueba de parte de Dios, te dejamos solo. La iglesia te falla, es así, la iglesia te puede fallar. Yo te puedo fallar. Es más, seguro que te fallo. Seguro. Soy humano, soy una oveja más. No tengo ningún mérito. Aparte de pertenecerle a Cristo, que es el mismo mérito que tenés vos. Pero Dios está ahí con nosotros y a veces estamos distraídos, mirando para otro lado y pensamos que Dios no está. Y pensó, pero mirá lo que tuve que pagar, mirá lo que tuve que hacer, mirá lo que me pasó y todo. ¿Y no te sacó Dios de eso?
¿No? Como el que se queja, dice, no, pero a mí me gustaría tener una casa propia, pero alquilo, ¿no? Como si. ¿No te da Dios para pagar el alquiler todos los meses? ¿De qué te quejas entonces? ¿O te hace más cristiano o más hijo de Dios el tener un título de propiedad? Teniendo un título de propiedad en el cielo. O teniendo las arras del Espíritu, teniendo una herencia. No sé, qué sé yo. A veces nos quejamos por tantas cosas. Y mala noticia, no hay ninguna promesa para el que se queja. No hay ninguna promesa para el que se queja. Me dice, quejaos y yo abriré. A ver, quéjense y no verán si yo abro la puerta. No hay. Para los quejosos no hay. Hay así cosas irónicas de parte de Dios en todo caso, ¿no? El pueblo de Israel pero todos los días estamos comiendo esta porquería, ya nos sentamos frente a la olla, que tenía carne, que tenía todo, y estábamos ahí, en Egipto teníamos de todo para comer, bueno, tomen codorniz, déjenme hinchar. Claro, es una cosa así, media irónica de Dios, pero ¿qué recibieron de Dios? Es el que te toma el celular y déjame hinchar. Es eso, parece eso, ¿no? Más que una bendición, más que una bendición. Y a veces Dios, viste, uno dice, no, porque lo que pasa es que hay que orar como la viuda, viste, que oró hasta que el juez. Y uno trata a Dios como si fuera un juez injusto. Que si uno habla y lo molesta y todo, y le va a doblar el brazo a Dios. Y Dios a veces, ¿querés eso? Tomá, tenelo, fíjate cuánto te dura. Y después te das cuenta, y la verdad que no era lo que yo esperaba. Y no, cuando Dios te da lo que necesitas, no lo que querés. Y ellos dicen, bueno, recordaban esos días mejores, pero Él encendió su corazón. Él dice, encendí el corazón de ellos. Él los lleva a la palabra de Dios, les habla de la Biblia, les habla, ¿no se dieron cuenta de esto? Miren Dios cómo estuvo acá, Dios estuvo en este momento, esto estaba profetizado acerca de mí, acerca del Cristo. Todas estas cosas, y empieza a explicarte todas esas cosas. Y nosotros, como el hermano ese me dijo, pero yo ya romano me lo sé todo entero. Bueno, flaco, ponete una iglesia entonces, ¿qué querés que te diga? Pero yo ya, vos predicás sobre el romano, yo ya me lo sé. ¿Qué querés que te predique? ¿El libro gordo de Petete? ¿Qué querés que compre el libro de Orangel para predicarte? ¿Qué es lo que pretendés? Si Jesús ni siquiera, fíjense la humildad de Jesús y cómo Él nos quiere enseñar, que nos dice, cuando tengo que encender el corazón de estas personas que están tristes, que están deprimidas, ¿qué hace? Les muestro la Biblia, les muestro la palabra de Dios. Si los grandes avivamientos vienen a través de la palabra de Dios, no viene a través de los hechos de los hombres. Viene por un convencimiento de la palabra de Dios y un convencimiento de pecado que trae la lectura, la reflexión, la interpretación de la palabra de Dios. Es eso lo que nos santifica. Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. No está diciendo el sacrificio que hacen sobre el altar del holocausto, eso es lo que lo santifica. No, Él dice, tu palabra es verdad, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. No era tocar el arca lo que... Y les mostró las heridas de sus manos. No, miren, fíjense. O sea, no es que Jesús tiene que venir ahora y tiene que mostrarnos a todos, sino que miren mi muerte, miren mi resurrección, miren lo que yo hice, lo que hice por ustedes. Acuérdense de eso. Y la pregunta es, ¿está nuestro corazón encendido? ¿Está nuestro corazón encendido? ¿O estamos fríos? ¿O tenemos esa frigidez espiritual de que no podemos creer, de que no podemos pensar, de que no podemos creerle nada a Dios, porque, pero viste, está muy dura la cosa, nosotros teníamos la esperanza, pero ahora no sé. ¿Qué pasa con nosotros y la palabra? ¿Qué pasa con nosotros y la palabra? Que cuando hay corazones encendidos, también hay vidas cambiadas. Las vidas cambian a través de los corazones encendidos, no a través de cosa moral externa, pintadita, sino a través de una vida cambiada, convencida, convertida. Él cambió la dirección de sus vidas.
Dios cambia la dirección. Y otra cosa, nos hace también, les y nos hace buscar la vida de comunidad con otros creyentes. Él no los deja solo ahí en el camino, los lleva a otra vida. Fíjense que cuando termina este texto que estamos leyendo, versículo 32, se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino. Explica. 33, al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. Jesús los empuja a que se congreguen. Los empujan a que vivan una vida de comunidad de fe. No quiere que vivan solos. Desde el principio de los tiempos, Jesús, en su obra creadora, dice, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que la mujer esté sola. No dice solamente porque hay que estar en pareja. Dice, no es bueno que el hombre esté solo. Necesitamos vivir una vida en comunidad, en familia. Y les asegura el poder también, ¿no? El poder de Dios, de la resurrección. Y así como le dice a la mujer samaritana, dice, tales adoradores, esos que adoran en espíritu y en verdad, busca el Padre que le adoren. Y hoy también está buscando Dios verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, con corazones encendidos, con una fe genuina, sin hipocresía, dejando de costado la careta de la religión, Muchachos, todo esto se queda, el banco, la computadora, esto, todo. No somos una gran iglesia, no tenemos muchos miembros, pero así tuviéramos 200 millones de miembros. No es eso lo que busca Dios. Dios busca gente que lo adore, gente que viva. A veces lo importante no es lo que hacemos acá, lo importante es que eso se vea reflejado allá afuera. Porque la orden de Jesús no es tráiganlos, el mandato de Jesús es vayan y prediquen el Evangelio. Vayan y prediquen el Evangelio. Y si es necesario, como decía San Agustín, abran la boca. Si es necesario. Predica a tiempo y fuera de tiempo. Y si es necesario, utiliza las palabras. Nuestras vidas tienen que predicar el Evangelio. Obviamente que hay que predicar el Evangelio, obviamente que hay que invitar a la gente a la iglesia, porque la experiencia de la comunión es lo que nos confirma. No, pero yo creo en Dios, pero creo en Dios en la casa, ¿viste? Y ni siquiera, bueno, porque ahí muestra las prioridades. Eso muestra las prioridades. Hoy estaba para quedarse tomando mate y comiendo torta frita. No estaba para venir a la iglesia. Pero yo tengo un alimento que ustedes no saben, que ustedes no conocen, y a veces es ese lo que tenemos que descubrir. Y que hoy Dios sigue buscando corazones. Y lamentablemente a veces podemos decir que es triste que Dios tenga que seguir buscando. Cuando hay tantas personas necesitadas y que pueden estar compartiendo, conociendo a un Dios que va a caminar con ellos, así como camina con nosotros. Amén.